clave de éxito de esta historia? Acompáñenme a descubrirlo. Hola, soy Ana Isabel, esto es Hazlo con Sabiduría y el día de hoy tengo dos invitados muy chéveres, es una parejita a la que amo mucho y son Dieguito y Jovita. Hola chicos, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias, Ani, por la apertura. Que Dios te bendiga. Dios bendiga a todos. Muy contento de estar aquí, pues es una bendición también el poder compartir con todos los siervos de Dios. eh, Quizá un pequeño tip, una historia, pero más allá de eso, entender que contamos con el Señor, que nos apoya, que nos fructifica y que nos bendice en todo tiempo, que es una guía para nosotros y por qué también no decirlo en nuestra historia, que les podemos compartir con mi esposita, que es un señor que restaura. Así es, Dieguito. Hola, Jovita. Hola Ani, bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que este espacio nos va a servir para poder contar todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, bajo su misericordia. Muchas gracias chicos por haberse dado cita a este lugar. Cada historia motiva al pueblo del Señor a conocerle a ese Dios de imposibles. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a iniciar con su historia. Ustedes se conocen ya años atrás. Vienen de un mundo no necesariamente cristiano, Dieguito. Tú conociste al Señor por Jovita, ¿verdad? Y me gustaría empezar contigo y tu historia, ¿verdad? Yo sé que ustedes se llegaron a conocer por cosas del trabajo. Dieguito, tú estabas sin trabajo. ¿Y cómo llegaste a la vida de Jovita? Claro, todo tiene un comienzo, ¿verdad? En realidad, sí, yo me encontraba en una etapa que no tenía trabajo. Acababa de salir de una institución y pues se me ocurre no digamos no brillante idea de coger y desafiarle a Dios, de decirle, Señor, si en realidad existes, muéstrame un trabajo. Y si en realidad existes, quisiera también conocer a una persona que me acompañe en este camino que se llama la vida. Pediste el combo completo. Pedí un combo completo, ¿ya? Sin conocerle a Dios. Sin conocerle a Dios, ¿sí? Hasta dije las características así tal cual, en el caso de la persona idónea. Ya, pero, sí, verás, y todo fue tan bonito y curioso, ¿no? Porque el Señor sabe cómo hace sus caminos, cómo teje el camino y pensamiento, como está escrito en la palabra para nosotros. ¿Qué pasó? Pues al tiempo, resulta que yo me estaba yendo a la universidad porque todavía estudiaba, y estudiaba de noche, me acuerdo, y pues me llaman al teléfono, y suena el teléfono y así, me llaman así. Y yo contesto, pues bueno, y me dicen que estoy llamado al siguiente día a trabajar a las 8:00 de la mañana, que no falte. Así, bueno, está bien. Yo pensaba que eran esas personas que en ese entonces era el boom de que te secuestraban y te sacaban los órganos. pero no fue así. Dios hizo el primer llamado. Se abrió la primera puerta, llegó el trabajo. Y la persona que me entrevista fue quien me entrevistó. Entonces el Señor, como lo habíamos dicho así un poquito bromeando, pues fue como un combo, se cumplió, ¿no? Y al principio obviamente yo era una persona, era orgullosa, no conocía del Señor, era tímido, ¿sí? Ni siquiera estudiaba todavía la carrera. O bueno, estaba estudiando ya, pero era al principio, ya. Pero el Señor es tan bueno con uno que lo va formando. No me fue formando en el carácter, me fue formando en muchas áreas. Y parte de eso, pues, cuando ya apareció Jovita, que hoy es mi esposita, me enamoré de ella. Me llegó el amor y pues estoy agradecido con el Señor también porque una de las etapas que a veces considero que cuando uno a cierta edad llega el boom de conseguir trabajo, de poder idealizarse, de poder proyectarse a un futuro y estar con alguien a su lado, pues son cosas que son objetivos que uno a veces humanamente lo traza en línea recta,
pero el Señor a veces también nos enseña que hay que ser probados. Y esas son las etapas que como el tema del día de hoy me encanta mucho, pues el decir lo que Dios se encarga de restaurarnos. Aquellas áreas que a lo mejor estamos perdiendo, nos estamos olvidando. Nos estamos olvidando que el Señor existe. Entonces, cuando ya le conocí a mi esposita, ya empezamos a salir juntos. Ya fui también perdiendo la timidez, todo. Y fue tan maravilloso porque igual cuando yo inicié en el trabajo, empecé por algo bien pequeñito. Yo no empecé como, o sea, llegar y estar en la oficina y estar sentado así nomás esperando que llegue todo, ¿no? Prácticamente sí fue un camino al principio un poco difícil, pero jamás imposible para el Señor. Empecé como mensajero. Empecé repartiendo trípticos en los centros comerciales de lo que hacía la institución en la que hoy trabajo. Llevo ya 15 años trabajando en la institución, en la Junta Nacional de Defensa del Artesano, institución de la administración pública. Empecé así, repartiendo trípticos, indicando a la gente, señores, por favor, conozcan, esta es la institución, así. Después fui ascendiendo, pasé a ser pasapapeles. Ascendí. Y después ascendí. Sí. Fue un tema a veces que me frustraba a veces, el tener que estar haciendo así, cosas así. Pero Mosh, como le digo de cariño, mi Mosh, ella estaba pegada a la palabra. Ella me enseñaba de Dios, así. Yo a veces no quería entender, era difícil de entender. Era medio Pedro, ¿ya? A veces quería cortar la oreja, pero no era. Más allá de eso, el Señor ha sido muy bueno. En su infinita misericordia, aprendí a ser una persona, aprender a dominar mis áreas, área emocional, el área física también, el área también financiera también, que es algo que hoy en día vemos que como ya en la etapa del matrimonio, vemos que la etapa financiera es uno de los retos, quizá complicados para algunas parejas, porque a veces es por eso por lo que más a veces se discute, por el tema dinero. ¿Sí? Pero nosotros ya siendo enamorados, así, conforme pasaba el tiempo, el Señor me iba dando lugares en los que yo también aprendí a través de mi esposita a honrarle al Señor, porque yo también era una de las personas testarudo, que no quería diezmar, no quería ofrendar. Cuando me estaba perdiendo, lo que más me llamaba al Señor, lo que buscaba que el Señor lo busque honrar y bendecirle, ¿no es cierto? Yo más me alejaba. Y así fui aprendiendo. Y conforme aprendí a honrarle al Señor, Dios honra a los que le honran. Y me fue colocando en lugares ya más altos. Incluso llegué a lugares que ni yo mismo pensaba estar. En lugares en los que mientras yo repartía trípticos, yo decía, algún rato quisiera estar donde está ese señor director, así, algún rato quisiera llegar donde está ese señor. Como quisiera estar andando así con terno, así todo chévere, así. Pero Dios sabe cuándo son los tiempos perfectos. Dios sabe cuándo es el momento, el lugar y la hora indicados. No hay que perder la fe. Considero que la fe ha sido algo muy importante en mi vida. Me he considerado como una persona que tiene fe a pesar de tiempos difíciles. He aprendido a depender muchísimo del Señor. Y más aún cuando mi esposita me dio el sí. Ese sí fue el otro lado ya, porque gracias, Señor. De verdad ha sido uno de los capítulos de nuestra historia que más le honro al Señor, porque ha concedido los deseos de nuestro corazón, ha concedido lo que hemos pedido, ha estado ahí para ser nuestro consuelo, para ser nuestro respaldo y aún nuestro socorro en tiempos difíciles. Como te digo, Ani, la etapa financiera es una de las áreas, creo que más nos estremecen un poco. Pero si no estamos cimentados, que es en la roca, que es Jesucristo, si no estamos cimentados en su palabra, si no estamos cimentados en la oración y un ayuno que también viene ahí, no podríamos hacer nada.
Sin el Señor no somos nada y el Señor es capaz de restaurar lo más chiquito y hacerlo grande, hacerlo inmenso y ponernos en lugares de eminencia, como dice su palabra misma. Así es, Dieguito. Y Jovita, en tu caso, ¿cómo tú recibiste el tema de tener un compañero que no conoce al Señor y empieza a ver a Jova de otra manera? Porque sé que tú tienes tu carácter por el cargo que tienes, ¿no es cierto? Así como que, joven, no me moleste. ¿Cómo fue tu historia? A ver, bueno, yo le conozco a Mosh fuera de la iglesia, ¿ya? Entré en una etapa en la iglesia, no se puede decir de rebeldía, pero me fui de la iglesia 1 año y medio, ya así mismo por desobediente. Pero lo que sí, bueno, como tú sabes, yo conozco del Señor, ¿no? Desde muy chiquita. Y se prueba, ¿no? Porque el Espíritu Santo nunca te deja. Por más que tú le dejes el Espíritu, una vez que le conoces a Jesús y al Espíritu Santo, Él nunca te va a dejar. Entonces yo estaba fuera de la iglesia y cuando nos conocimos fue algo muy bonito porque yo igual le había pedido a Dios. Dije, verás, si aparece una siguiente persona en mi vida, es para casarme. Si no, que no aparezca. Y bueno, como ya dijo Mor, le hice la entrevista en el trabajo, pero no es que me gusta la primera. ¿Pero por qué? Porque tú le veías, yo me acuerdo que en tu historia sé que Dieguito no es la presencia que hoy tiene. Exactamente. Muy cierto. Dieguito, ¿cómo era? Ajá. Bueno, como mi trabajo me exigía mucha formalidad, entonces a mí me gustaba un hombre que sea formal, o sea, con terno, uno de oficina, se puede decir ya. Pero mi esposito, cuando éramos enamorados, venía con Converse al trabajo y ahora sí, no es para mí. Pantalones rotos. Entonces era informal, o sea, no se vestía mal, pero era muy informal. Entonces, y él me veía así como ya grande, y no era grande, pues yo recién tenía 23 años. Bueno, entonces, cuando me di cuenta que me gustaba fue porque fuimos a un congreso. Y una chica le abrazaba a él, pues. No te gustó. Y yo enojadísima. Cogí así a la oficina y me regresé enojada. Y una amiguita que está en la oficina decía, yo ahorita le gusta el Diego. Le digo, no me gusta. Digo, no entiendo por qué esa chica le abraza cada rato. Y no le dejaba escuchar el taller. Digo, y no le deja escuchar el taller. Y mi amiguita dice, yo ahorita le gusta. Le digo, no me gusta. Y como teníamos que estar en relación todo el tiempo, o sea, en contacto todo el tiempo en la oficina, un día vino así mismo, era un viernes. Viene con las Converse, con su jean. Me acuerdo muy claramente que hasta ahora tiene un buzo blanco con rayas rojas. Y me gustó. Y yo digo, qué raro, ¿no? Estoy mal. Digo, no es mi tipo, entonces no creo que estoy mal. Creo que por la presión de mis amigos me estoy fijando. Bueno, pasaron como 6 meses y ya me empezó a gustar. Entonces, justo yo necesitaba un asistente en el despacho. Y le cojo a la amiga de él. Le digo, necesito a alguien que me ayude porque no me alcanzaba con el trabajo. Entonces, y ya teníamos más contacto, porque él le venía a ver a su amiga. Entonces yo dentro de mí decía, yo creo que está con su amiga, porque le viene a ver todo el tiempo, que salen al almuerzo, salen a todos lados. Entonces dije, ya no es para mí. Hasta que se fue dando el tiempo, y en diciembre, en fiestas de Quito, hicimos la fiesta de la oficina y todo, y se me declara amor. Oh, fiestero, ¿no? Sí, sí era... En aquellos tiempos. Sí, entonces... Bueno, se me declara y ya me han hecho todos, el grupo de la oficina, o sea, todos de compinches con él para que se me declare en la oficina. Entonces yo dije, bueno, entonces ya se me declaró bonito, todos los jefes ahí apoyándole a él, ¿no? Para que se declare. Y dije, bueno, sí, ¿ya? Pero en mi corazón no había paz, porque para mí él seguía siendo del mundo, porque le gustaba la música, entonces a mí nunca me gustó eso. Hasta que un día nos peleamos de enamorados y yo digo que Dios tiene sus planes porque había un taller del típico 14 de febrero, ¿no? De parejas y todo, le digo, vamos. Y me dice, bueno,
y no me había dado cuenta y había sido una iglesia. Y ahí fue donde él recibió a Jesús por primera vez. En ese taller, era un pastor. Entonces recibió a Cristo y nos íbamos a otra iglesia, no a la mía. Entonces, para cortar la historia, un día yo le escuché orando a mi mami. Entonces mi mami sufría porque yo no venía a la iglesia. Entonces un día le digo, voy a venir a la iglesia. Entonces le digo, ya no me voy a la otra. Y justo el pastor da una palabra y yo sentada al final. Y dice el pastor, me acuerdo muy claramente, los que están fuera de la iglesia no son hijos, son bastardos. Y todo les va a ir mal. Me impactó la palabra. Entonces, como tú decías, mi carácter es casi siempre un poco fuerte. Ya. Entonces, me impactó tanto la palabra del pastor que escuché, del pastor Víctor ese domingo. Y yo soy muy tajante cuando tomo una decisión. O sea, soy muy tajante en tomar decisiones, soy muy radical, la verdad. Eso. Entonces, en las Naciones Unidas, yo le cogí a Mosh, qué brazo. Yo me voy a ir. Si tú decides seguir a Cristo conmigo, me sigues. Si no, ha sido un gusto, aquí no ha pasado nada, somos compañeros de trabajo y así nos vamos a tratar. Yo voy a caminar para las Naciones Unidas. Si tú me sigues, yo sé que vas a estar conmigo. Si no, no. Me di la vuelta y caminé. Y él venía atrás mío. Entonces me dice, ¿pero a qué iglesia nos vamos a ir? Dije, esa es la segunda condición que yo te voy a pedir. Yo no voy a volver a la otra iglesia. Dije, yo voy a regresar a mi casa, de la que nunca debía haber salido. Entonces me dijo, bueno, entonces vamos. Entonces ahí llegamos a la iglesia y empezamos el proceso de... En mi caso, una segunda oportunidad porque tenía que volver a retomar los caminos de Dios en la iglesia. Y mi pastora, como es Mercy, ella siempre ha sido es alguien muy importante en mi vida, la verdad, porque ella ha estado en cada etapa de mi vida. Entonces yo me acuerdo que llegué a la iglesia y la primera que me encontré fue a ella. Y ella me abrazó, me dio otra vez la bienvenida y le dije, ya no vengo sola. Traigo una almita perdida. Traigo una almita perdida a los caminos de Dios. Pero ahí empezó nuestra historia nuevamente. Entonces ya le llevé al grupo de jóvenes y de ahí empezamos yo le decía, tienes que conocer mi mundo, porque él decía, yo tu mundo no conozco, porque nunca, o sea, toda mi vida pasé en la iglesia. Entonces conocer afuera para mí me era difícil. Ya, entonces yo le decía, ahora te voy a hacer conocer mi mundo de la iglesia, porque ese ha sido mi mundo toda la vida. O sea, yo no conozco nada de tu mundo, yo le decía, porque él de fiestas, de farra, de amigos, y yo no, pues. Entonces, ahí empezamos a conocer, como te digo, nuevamente a Jesús, y le empecé a enseñar a leer la Biblia, a ayunar, a congregarse, a orar. Ya, porque él me decía, ¿por qué oras tanto? Le digo, es normal. O sea, anormal sería que no ore. Entonces, y así empezamos nuestra historia nuevamente en la iglesia. Hasta cómo nos casamos. El pastor un día me encontró saliendo del culto y nos dijo una sola frase. Dijo, pon tu vida en orden. Entonces nos retumbó eso en el alma. Entonces dije, sí, tenemos que poner en orden nuestras vidas. Y de ahí empezamos a pensar en casarnos. Entonces dijimos, ya vamos como 3 años de enamorados. El día de igual de entrar a mi casa y todo. Entonces ahí fue cuando ya decidimos como que hacer algo más serio entre nosotros. Y en un encuentro, pasó como 2 años más, y en un encuentro mi Moshe me declaró. No se fue al encuentro, me fui solo yo. Me fui yo y ahí fue donde él me pidió matrimonio y le dije que sí. Ay, qué bonito. Pero para ese momento tú ya conocías del Señor. Ya. Yo también ya estaba en encuentro, reencuentro, en el encuentro volumen 2. Y estaba bien encontradísimo con el Señor. Ay, Sí. Más allá de eso, pues, justo compartiendo lo que dice mi esposita, sí, la verdad, pienso yo que
cuando ya vine acá a la Iglesia Jesucristo, la única respuesta, como su nombre mismo lo dice, fue la única respuesta. Porque, o sea, si bien es cierto, lo conocí en otra iglesia, ¿no? Pero cuando llega una palabra que te redarguye, es una palabra que te intenta restaurar. Cuando yo lo recibí acá a Jesús en la iglesia, me acuerdo que lo recibí solito. Me acuerdo clarito que lo recibí solito y me acuerdo claramente que cuando cerré mis ojos así era como una mano grandota, así como que venía así. Como que creí que se llevó todo lo malo. Y de verdad, o sea, me sentí tan agradecido con el Señor porque restauró esa parte a lo mejor que estaba abandonando. Como te decía hace un momento, no me acordaba de lo espiritual, no recordaba muchas cosas. Porque alguna vez de niño tomé una Biblia, pero solo la miré, la abrí, la miré y leí un poco, pero recuerdo que justo salgo leyendo Apocalipsis, me dio miedo y se la cerré. Y dije, ni más, dije, no. Solo a ti se te ocurre eso. Solo a mí se me ocurre eso, ¿no? Entonces, posteriormente, bueno, me recordé todas esas cosas. Y mira tú que el Señor es tan bueno que, o sea, me dio esos impulsos. Siempre ha estado ahí el Señor, dándonos esa patadita, como se podría decir, ¿no? Utilizando el término así, que nos empujó a nosotros a seguir confiando en el Señor, a acercarnos más. Entonces, cuando ya formamos parte de Célula, de Marcita, ya pues entonces de ahí ya comenzamos a formarnos en la palabra. Y claro, obviamente el pastor también, el pastor Víctor, recuerdo que cuando nos dijo eso, que deberíamos ordenar nuestras vidas, ese sí fue el punto en el que nos dijeron, ya, a Dios le gustan las cosas en orden. Dios es un Dios de orden y por consiguiente, si ya estamos enamorados, o sea, hay que ordenar la vida. Y el ordenar la vida implica el formalizar una relación. Si queremos llevarla a otro nivel, a una relación, hay que poner todo en orden. Creo que es como la casa, ¿no? Si tú a veces cuando uno está solo, o sea, uno lo tiene a su manera. Pero cuando el Señor dice que ya es tiempo de ordenar, uno ordena todo y lo deja, pero impecable. Y considero que así mismo es en una relación de pareja llevar a un punto en el que decir, ya, hay que poner en orden las cosas. Y nos impactó tanto esa palabra que los dos juntos me acuerdo que decidimos desde ese entonces ya afianzar más nuestra relación. Si queríamos llegar ambos a cumplir nuestro sueño, porque el sueño de mi esposita era el que la próxima persona que esté en su vida, en su corazón, que también comparta con ella el mismo pensamiento de llegar al altar. Y yo por mi parte he hecho el que desafiaba a Dios, ¿no? También le pedí al Señor lo mismo. Quizá no lo pedí en la misma manera, ¿no? Pero pedía a una persona idónea en mi camino. Una persona que también me ayude a sentarme también de la vida que llevaba, porque yo no conocía de Dios. Y yo en el mundo sí conocí muchas cosas, muchas. Y eso es algo que Dios nos ha permitido a nosotros en este tiempo, el poder formar también a jóvenes, el poderles indicar por la experiencia que uno también ha tenido, el enseñarles en la palabra a no consumir lo malo, a hacer siempre lo bueno, lo que le agrada al Señor. Chicos, y su historia llegó a trasladarse a un matrimonio, empezaron a caminar ya juntos, sirviéndole al Señor, teniendo como ese espacio de intimidad, ya Dieguito Dios, Jovita Dios, y los tres también ahí juntos, y caminaron por un buen tiempo, ¿cierto?, de matrimonio, pero ustedes saben que siempre como que el enemigo trata de meterse en medio. ¿Y ya los cuántos años, Jovita, fue que el enemigo trató de quitarte a tu esposito? A ver, a los 4 años de casados. A ver, no. Los casi 6, ya. Soy malísima para las fechas, soy mala para los tiempos. Pero bueno, sí. Bueno, nosotros como pareja una vez ya
ya casados en la casa de Dios y todo. Como mi esposito le había dicho, él empezó a subir como la espuma en su trabajo, ¿ya? Entonces, para eso yo había buscado, ya me había salido otra oportunidad en otra institución. Entonces yo tomé la decisión de cambiarme porque trabajábamos juntos en la misma oficina. Se da esta oportunidad, me cambio de trabajo y ahí viene la etapa, se puede decir, oscura de nuestra historia como matrimonio, ¿ya? Porque, como dice, el diablo tocó nuestro matrimonio. Mi esposo se fue de la casa y yo no entendía porque si ya no quiero y como le decimos, él igual estaba parte dentro del equipo de la iglesia, del servicio y todo. Entonces, de la noche a la mañana empezó, ya no quiero leer la Biblia, ya no me quiero ir a la iglesia. Y empezó a cambiar, o sea, totalmente. Como él llegó a un cargo directivo, él ya no llegaba a la casa. Entonces decía, no, es que mi trabajo es hasta las 3 de la mañana. Dieguito, ¿qué Mi trabajo, y era muy seguido. Entonces yo lo entendía por sus viajes, porque como te mencionaba, los dos trabajábamos juntos. Entonces viajábamos mucho y viajábamos juntos. Entonces ahí no pasaba nada, porque viajábamos juntos. Pero cuando ya estuvimos separados, o sea, ya nos cambiamos de trabajo, para mí era normal que viaje, porque esa es la esencia de nuestro trabajo, claro, de la rutina del trabajo normal, pero ya no eran sus actitudes. Entonces ya empezó a cambiar, ya empezaba a enojarse más seguido, ya empezaba así como que le fastidiaba la casa, y ahora así como que, ¿qué está pasando? Pues, Señor, revélame, porque o te lo llevas o te lo mando yo, no mentira. Entonces, claro, porque una como esposa ya empieza a ver los cambios, pues. Hasta que un día llegó y se me voy. Me voy de la casa. Qué difícil. Yo en shock. Dice, me voy de la casa. Y él me decía que no era por nadie por nadie extra. Bueno. Y la verdad tengo unos buenos suegros. Yo sí puedo decir que son mis segundos padres porque ellos fueron mi soporte también en ese tiempo. Mi suegra casi se muere, le dio un preinfarto al momento que se enteró que él se iba de la casa, porque nadie entendía el motivo ni la razón. Y bueno, entonces yo en shock le dije, bueno, si te quieres ir de la casa, ahí está la ropa. Entonces yo misma le empaqué la ropa en las maletas. Wow, ¿es en serio? Sí, yo misma le empaqué. Dije, a ver, te vas a llevar 4 ternos y 4 zapatos, nada más. Todo lo demás es mío. Todo lo demás me pertenece. ¿No? Y viene a mi memoria que uno tiene el poder en la boca. Es como dice la palabra. Y eso lo aprendí en la época oscura que nosotros tuvimos que pasar. Porque cuando nosotros nos casamos, yo me acuerdo que le dije por varias veces, si tú algún día me llegas a fallar, no te llevas nada de la casa. Tú pierdes todo. Pero nunca había pasado nada. O sea, éramos recién casados. Y mira que estas palabras se cumplieron después de 6 años. Entonces, es cuán importante uno como esposa saber qué decir en la casa. Pero como te digo, fue una conversación normal de recién casados y una frase que uno a veces dice, lo dije por decir. Y esa fue la revelación que te digo que me dio en estos 3 meses que tuve que pasar. Entonces, bueno, él se va de la casa y mis suegros bajan a vivir conmigo en mi casa. Ellos vinieron, me acompañaron. Mi suegra hizo todo, la verdad yo no hice nada. Yo lo único que me dediqué fue a orar y ayunar, nada más. Y te digo que hubieron muchas personas que me ayudaron, ¿no? Dentro de ese proceso difícil y, como te digo, una de ellas la pastora Mercy, que siempre ha estado en las etapas bonitas y en las etapas amargas de mi vida. Y igual mi familia, ¿no? Mi familia, todos los que están a nuestro alrededor.
Entonces ella me decía, tienes que orar, tienes que orar. Igual mi madrina de matrimonio, ella también me daba los tips. Me decía, para que no te deprimas, entonces. Pero es difícil, pues. Una cosa es contar y otra cosa es vivir. Claro. Y me acuerdo que bueno, dije, ya, Señor, por algo será que me toca vivir esto, porque tendré que ayudar a alguien más. Porque siempre nos enseñaba la Michi eso. Pues. Si algo te pasa en la vida es porque vas a ayudar a otros. Dije, bueno, entonces me aferré yo de esa frase. Moshe va de la casa. Él era, como te digo, cargo directivo y me dice, y me llamaba bien orgulloso encima, a fin de mes. Me dice, no te preocupes, yo voy a pagar todas las deudas, pero no voy a volver a la casa. Ya bueno, pues. No le buscaba pelea, nunca le llamaba ni amenazaba ni nada. Entonces, creo que esos 3 meses que él estuvo fuera de casa me ayudó a mí a volverme a encontrarme con Dios. ¿Ya? Porque yo creo que uno como humano se aferra a las cosas o a las personas y le quita el lugar a Dios. Entonces no puedo decir que fue un castigo de Dios, no puedo decir así, sino que yo creo que es un proceso que tuvimos que vivir porque yo me aferraba a mi esposo. Entonces, a veces uno no entiende, pero ahora con el pasar del tiempo, igual tenemos algo muy claro entre nosotros como matrimonio, que nada le puede quitar el lugar a Dios. Él es primero siempre. Siempre. No le puedo quitar el lugar yo, no le puedo quitar el lugar él, o las cosas que el Señor nos ha bendecido. Entonces yo en ese tiempo aprendí que no me podía, o sea, como éramos siempre los dos juntitos y no venían los hijos, entonces éramos más unidos los dos. Entonces yo creo que mi esposo pasó al lugar de Dios, ¿ya? En ese tiempo. Entonces, bueno, pasan los 3 meses y esos 3 meses yo empiezo a buscar más de Dios. Y recibo una palabra de una pastora que me dijo muy claramente, tengo mi cuaderno de prédicas de los 3 meses, exclusivamente para esos 3 meses. Y en una prédica la pastora me dice, en 3 meses vuelve tu esposo. Y yo anotaba la prédica, lloraba y anotaba la prédica. Porque esta pastora daba una enseñanza de matrimonios rotos. Y decía, tu matrimonio está roto, pero se va a restaurar. Y en 3 meses regresa tu esposo. Entonces yo me cogí un papelito y le pegué en mi cuaderno. En 3 meses regresa mi esposo. Y el versículo que la pastora daba en esa noche. Y me dediqué a orar. Fue un tiempo duro para mi familia, para mis suegros, para mí, para todos. Entonces yo decía, Señor, ¿cómo alguien puede pecar así? Estando dentro de tu iglesia, dentro del servicio, dentro de las cosas. Pero yo creo que fue un tiempo de conocerle más al Señor yo. ¿Ya? Entonces, como te digo, en ese tiempo, los amigos de la iglesia, que tenemos amigos alrededor, decía, pero yo te veo bien. Yo le decía, ¿me ves bien? Porque no tienes idea las veces que yo le he orado a Dios para estar de pie. Si oraba 1 hora, ahora le oro 5. Y ahí aprendí el ayuno de corazón. Porque a veces, el pastor nos convoca al ayuno. Bueno, ayunemos porque el pastor nos convocó. No, pero esos 3 meses ayuné todos los fines de semana. Yo le decía, yo no sé dónde está, porque no sabía. No sé dónde está, no sé qué está haciendo, pero lo único que yo le pedí al Señor, guárdale porque no sé qué va a pasar. Entonces yo le decía, verás, Señor, tú me diste un matrimonio, me diste un esposo y tú tienes que arreglarlo. Yo no puedo como esposa, no puedo como humana. Yo lo único que me voy a dedicar es orar, leer la Biblia y ayunar. Y yo esperaba los 3 meses. Que recibí en esa promesa a través de la pastora. Y fue así. A los 3 meses conversamos, ¿no? Conversamos porque él estaba en la casa de mis suegros. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Tenemos que conversar porque ya pasó 3 meses y aquí no ha pasado nada. Entonces tenemos que tomar una decisión para ver qué vamos a hacer.
Yo fui a donde mi suegra, conversamos y él me empieza a decir, pues mira, dice, pero yo ya sabía todo lo que estaba viviendo, porque mi suegra me contaba. Entonces me dice, mira, me está yendo mal en el trabajo, me botaron del puesto, o sea, todo se desbarató su vida en el trabajo, Sí, todo, Dieguito. o sea, así como Dios le dio, Dios le quitó todo, todo en su trabajo, hasta sus amigos. Y a mí en lugar de darme ira me daba pena, pues. Qué impactante. Es que, miren que perdón te corté, Chinita, pero recuerdo que algún momento escuchando una prédica mencionaba que cuando viene el tema de la infidelidad, la primera área afectada va a ser la financiera. Y luego viene la salud, viene como que en cadena, ¿no? Los verdugos de parte del enemigo para hacer daño al matrimonio. Entonces, a los 3 meses que le vuelvo a ver, estaba enfermo, sin su trabajo y endeudado. Entonces, bueno, conversamos, ¿no? Conversamos como 2 horas y ahí tomamos la decisión de divorciarnos. Sí. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? ¿Me avisas a qué notaría me voy? Y yo firmo los papeles. ¡Qué radical! O sea, sí. O sea, eso digo que esa parte sí ha sido así. Entonces, conversamos, dije, como tú no hay de solución, entonces el martes, yo me acuerdo muy claramente, dije, el martes me dices, ¿a qué notaría voy? Yo firmo los papeles y aquí no ha pasado nada. Dije, yo sigo mi vida y tú sigues la tuya y ya pues. Y ahí te digo que va la regla. Entonces él me dijo, ¿te acuerdas la regla que tú me pusiste cuando recién nos casamos? Si yo te fallo, yo pierdo todo. Entonces me dijo, yo no me voy a sacar nada de la casa. Entonces le dije, bueno, yo salí de la casa de mi suegra me bajó a dejar en el carro, ¿no? Y ahí fue milagro de Dios. O sea, tú le veías amor y era otra persona. O sea, era totalmente diferente. O sea, era como que yo nunca la había conocido. Así, tal cual. Llegamos a la puerta de la casa y ahí viene el milagro de Dios. Los 3 meses que yo recibí la promesa, justo eran 3 meses, él me va a dejar porque ya quedamos aquí, vamos a firmar el divorcio. Y viene el Espíritu Santo. Y le redarguye y vuelve en sí. Y ese día a la medianoche le subió a pedir perdón a mis papás. Que le dejé volver a la casa. Y volvió en sí. Yo me acuerdo que se puso de rodillas, me pidió perdón y me dijo, yo no me voy a divorciar, porque yo no me casé para eso. Ja. Y de ahí subimos, conversamos y empezamos el tiempo de restauración. Dieguito, ¿y por tu lado qué viviste? ¡Qué fuerte! ¿Qué te puedo decir, Ani? Viendo las cámaras, ¿no? El peor error de un hombre es fallarle primero a Dios. Tienes un Dios que te da todo lo que te pide. Y portarte así no es lo correcto. Yo en ese tiempo, como lo dice Mosh, tuve otro tipo de actitudes, las incorrectas. Lo que jamás pensé tener que pasar, tener que vivirlo. Creí que un cargo lo daba todo. Creí que el estar arriba me volvía ese sentimiento de orgullo. Se me olvidó por completo cómo empecé. Me olvidé mi casa. Olvidé mi pedacito de cielo. Olvidé quién era yo. Dios restaura. Y su restauración es completa.
no es a medias. Dios no dejó una obra incompleta. Durante ese tiempo me llevé con malas amistades y cometí errores. Pero siempre, como te digo, hay algo que te empuja por dentro. Hay algo que siempre te dice no lo hagas. Es como una voz que tú atiendes su llamado. Recuerda quién eres, me decía el Señor. Recuerda de dónde te saqué. Recuerda que te llamé. ¿Dónde estás? Yo creo que cuando me fui, mi historia casi fue similar, como no la del hijo pródigo, sino la del esposo pródigo, creo. Sí. Y tenía un buen sueldo, me acuerdo. Lo despilfarraba. Volvía a las cosas del mundo. Y claro, llamaba con mucho orgullo, no te preocupes, yo ya tengo todo programado, yo cojo y pago las deudas, no te preocupes, tú no tienes por qué pedirme nada más. Pero siempre había algo ahí que me decía, detente, ya no lo hagas. Créeme que esa noche, cuando transcurrieron los 3 meses, hablamos. Yo me acuerdo que justo en la habitación, exactamente como quedó cuando me fui, cuando me casé, volví en la misma habitación, tal cual como quedó. Y veía fotos de cómo estábamos felices juntos. Y recordaba en el corazón, decía, ¿qué estás haciendo? Por Dios, recapacita. Y ahí es cuando me acordaba del Espíritu Santo, cuando el Señor te decía que hay que orar sin cesar, hay que clamar a mí y yo te responderé, ¿no? Decía, si antes de conocerte, Señor, te pedía lo que quería, lo que más anhelaba, me diste todo lo que anhelaba. Y ahora por obra y astucia de Satanás lo estoy perdiendo todo. Ya perdí el cargo. Estaba endeudado. Y estaba enfermo, me acuerdo. Y aún así, seguía orgulloso. Pero esa noche, cuando íbamos de camino hacia nuestra casa, a medida que iba circulando en el carro, yo iba en silencio. Y íbamos callados, era un silencio total en el vehículo. De regreso y me acuerdo que el Señor me hablaba, me decía, regresa, vuelve, ¿dónde estás? Y ahí recuerdo el día que me recibieron en la iglesia. Me acordaba de la mano que te decía, si esa misma mano se llevó todo lo malo, ¿por qué no es capaz de llevarse otra vez lo malo? Y tomé fuerza y dije, no, hay que regresar. Si Dios restaura lo que sea, por más problema pequeño que sea, está bien capaz de restaurar mi matrimonio. Y entré en sí. No sé qué pasó ese rato, pero le doy gracias al Señor por ese momento. Le pedí perdón a mi esposita de todo corazón y le pedí perdón a mis padres. Los amo mucho a mis padres. Y le pedí perdón a todas las personas que quizá de una u otra manera lastimé en ese proceso. Y el Señor es bueno.
nos devolvió en recompensa su amor que sobrepasa todo entendimiento. Nos devolvió la alegría en nuestra casa. Pedí perdón a mis suegros. Y recuerdo que todavía me daba vergüenza volver a la iglesia, porque me sentía como que me iban a acusar, así, me sentía acusado. Y de verdad, gracias. Me sentía acusado. Y siempre le decía a mi esposita, le digo, Mosh, le digo, no voy, le digo, voy la otra semana. Sentía esa acusación. Sentía que al llegar a la iglesia me iban a decir, ay, él fue, yo sí le vi. Ay, pastor. Es que eso es lo que hace el enemigo de Sí. Sí, créeme, pero el Señor es el que nos da fuerzas. Un día cogí, decidí, me madrugué. Y estaba vestido, le digo, vamos, ¿no? Le digo, nos vamos a atrasar. Me dice, ¿en serio? Dijo, sí, vamos, es tiempo de ir a casa. Hay que volver a casa. Si hay que hacer las cosas bien, hay que volver a casa. Y así fue, volvimos a la iglesia, volví a la iglesia, volví a la iglesia. Recuerdo que había hablado con el pastor. Las consejerías del pastor son, wow, son así, son fuertes. Y le doy gracias a Dios por la vida del pastor, porque él estuvo ahí. En ese tiempo de prueba nuestro estuvo ahí. Mercita, muchas personas. Me acuerdo nuestros padrinos de matrimonio, también el hermano Pablito, el hermano Lorita, también grandes amigos. Estuvieron ahí, siempre ahí, orando por nosotros, orando junto a nosotros, porque después el camino hacia la restauración, parte del matrimonio es ganarte la confianza, volver a restablecer eso que rompiste. Y ese camino siento que ambos hemos aprendido en el camino a perdonarnos. Por más difícil que haya sido, aprendimos que el perdón es el conocerle a Dios, más a Dios. Y ser un hombre y una mujer de fe, pienso que eso nos ha restaurado el camino. Hoy atendemos al llamado de Dios. Hoy en día somos diferentes. Veo que hemos puesto a Dios por delante de todas nuestras prioridades, así tengamos prioridades personales, laborales, lo que sea. Y Dios ha sido tan bueno a mí que con el pasar del tiempo me volvieron a devolver un cargo. Pero esta vez ya lo hice con criterio en el Señor. Encomendé a Dios que me dé sabiduría siempre para hacer las cosas bien. Y Dios es muy bueno. Dios nos ha ayudado en el momento y lugar indicados. Quizá atravesamos pruebas en nuestra área económica, pero el Señor ha sido tan bueno que justo en ese rato es como que llega y nos dio un alivio financiero, que nos dio la oportunidad hasta incluso de culminar nuestro anhelo, porque nuestro libro de sueños siempre estaba en nuestra casa. Y vivíamos solo en un primer piso. Pero después el Señor es tan bueno que nos dio la oportunidad y hoy logramos construir nuestra casa, sí, completamente. Faltan unos detalles, pero Es preciosa. lo logramos, sentimos que cumplimos nuestros sueños. Y también igual, cuando estos cargos no son eternos, ¿no? Son temporales. Recuerdo que cuando ya íbamos ya me notificaron. Justo ese día me acuerdo que estaba haciendo negocio del carro, en el que tenemos ahora. Y nos dicen, ¿sabes qué? Muchas gracias. Y yo, Dios mío, ahora Mosh, te cuento que me acaban de terminar. Le digo, ¿y qué hago con el carro? Le digo, ¿qué hago con el carro? Y hay una palabra que me encanta y que cuando teníamos el primer carro fue nuestra palabra rem para conseguir
no solo un vehículo, sino para conseguir y aspirar todas las cosas que anhelamos de corazón. Cuando ponemos en el Señor las cosas, cuando ponemos en el Señor un objetivo, un sueño, una meta, cuando nosotros la ponemos en manos del Señor, el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Señor lo hace, y es tal cual la palabra, y lo ejecuta, ¿sí? Entonces, ese está en Juan 16, 24. ¿Quieres que lo lea? Claro, claro. La palabra del Señor dice así, y leo. Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Tal cual. Volviendo un poquito hacia atrás, cuando tuvimos nuestro primer vehículo, o sea, no sabíamos qué hacer. Queríamos comprarnos lo que aparezca, ¿ya? Pero yo recuerdo que una vez salíamos de una feria de carros y cosas de la vida, estoy parado en un semáforo con mi esposita y con mi mami. Vamos parados así. Y yo que regreso a ver, veo una manito así hecha de foamy. Y ahí con esa palabra. Con esa palabra ahí que no... Yo le digo, Moisés, aquí está la palabra. Y nos lanzamos. Gracias al Señor. Mira, esa palabra de que Dios lo hace, lo hace. Cuando tú le pones tus anhelos más sinceros del corazón, te humillas de verdad ante el Señor lo cumple, lo hace, lo ejecuta. Así nos llegó el primer vehículo. Me acuerdo que lo compramos, los dos estábamos asustados porque uno de nuestros miedos era cómo adquirir una deuda, cómo adquirir un crédito. Y sí, nos los dio en efectivo. Y lo mismo pasó con este vehículo. También fue así, se terminó mi nombramiento, se puede decir. Y yo asustado, ¿y ahora qué hago? Y Dios usó la vida hasta de la persona que nos vendía el vehículo. Dice, ¿usted cree en Dios? Tenga fe, dice. Dé el salto, me dice. Y yo, sí, pero sí, yo soy el que conocen ustedes de Dios, pero sí que le ministro, pero bueno, salí ministrado. Y así fue. También igual el vehículo también fue un salto de fe en nosotros. Y también salió en efectivo. Conquistas que viene solamente porque uno decide, como creo que la palabra que ha determinado su matrimonio es poner en orden las cosas. Sí. Siempre hay algo que te determina, que te dice el ya basta. Ya basta, deja de dudar, deja de temblar, deja de temer y afiánzate a mi palabra. Búscame. Clama a mí y yo te responderé. Ahí está clarito la palabra. Creo que todos estos procesos que hemos atravesado con mi esposita en nuestra área matrimonial, en nuestra área financiera, han sido conquistas. Conquista tras conquista y no puedo negarlo. O sea, Dios siempre es extraordinario. Ha sido muy, muy extraordinario con nosotros. Y aún tenemos fe de que nos aguarda una bendición más. Que esperamos que... Y tenemos la fe de que ya está hecho y está cumplido. Así es. Y yo sé que hay muchas cosas que ustedes quieren contar y esperamos que se pueda dar ese tiempito también para que nos puedan motivar a la fe en el tema de los milagros que Dios ha hecho a nivel de familia, ¿no? A nivel de familia. Pero algo que quisiera poner como en esta entrevista de por medio, muchachos, es que hoy día ustedes gozan de una estabilidad financiera, Dios les ha honrado en lugares altos. Yo te he visto en fotos en la presidencia, te he visto en la asamblea, codeándote con los grandes. Y es porque decidiste poner en orden tu vida, honrarle a tu esposita, honrar tu matrimonio, servirle al Señor, ¿verdad? Y lo que yo quería decirles, muchachos, es... ¿Qué les impulsó a ustedes a creer otra vez en el matrimonio? Porque de ti vino de parte del Señor, lucha por tu matrimonio, pero me asombra el soltar, es mi esposo, soltar. Y tú por otro lado es el Espíritu de Dios que te viene y te convence
pero ¿qué vieron ustedes como para restaurar, volver a encontrarse con la idea de un matrimonio? Porque a veces hay parejitas que cuando están en esa lucha es como que lo más fácil, vamos y se acabó. Y ahí es cuando viene el tema del orgullo, ¿no? Porque ya no quiero ceder. O sea, para mí el divorcio es un tema de ya, hasta aquí, cada uno. Hoy día, mire, estaba viendo algo que me impactaba mucho, una historia que se está volviendo común de las relaciones abiertas, que es como que cada uno vive por su lado, pero al mismo tiempo todo lo comparte. Pero lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, y es como algo que no habla de otra cosa, sino del orgullo, del yo quiero lo mío y no me importa si a ti te va mal, te va bien, etcétera, pero en los hijos del Señor es diferente. Entonces, ¿qué les movió a ustedes a volver a creer en el matrimonio? A ver, yo creo que en mi caso era la palabra, ¿ya? Y mi sueño de tener un matrimonio para siempre. Yo creo y confío en esa palabra. Que cuando uno se casa y te dicen, ¿hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe. ¿Ya? Y yo creo que a mí y a él también, ¿no? Yo creo que nos movió el amor, ¿ya? Porque como la palabra dice, Dios es amor. Y si no tenemos amor por el otro, o sea, no tenemos a Dios. Y yo creo que en nuestro caso, nos movió el amor a Dios, ¿ya? Primero el amor a nosotros como pareja y yo creo que el Espíritu Santo a través de nosotros a volver a empezar. No es fácil, o sea, fácil es decir, ya pasaron 3 años y estamos restaurados, ¿ya? Pero otra cosa es pasar el proceso de la restauración, porque no es fácil. Y la perseverancia, porque como tú mismo decías, hay parejas que te dicen, ya me falló una vez y no vuelve más. Y Chinita, yo me quedo admirada porque ¿cómo venciste los pensamientos de traición? A ver, ahí me llevo una frase que me dijo el pastor, ¿ya? En la primera charla que tuvimos. Me dijo, si tú le vas a perdonar de corazón, haz que Diego vuelva a la casa. Porque si no, tu matrimonio va a ser un infierno. Y me dijo, y el perdón es de corazón y para siempre. Si tú quieres que tu matrimonio se restaure, el perdón debe venir. Dijo, no va a ser de labios para afuera, sino que va a ser un proceso. Entonces, ahí entra mucho papel mosh, porque, como dice, él tuvo que ganarse mi confianza, porque cuando yo me casé con él, yo era al 100%. O sea, confié y, bueno, pues decir que ahora confío al 100% en él, porque cuando pasamos eso yo no confiaba en nada, pues, 0% de confianza. Entonces, él tuvo que hacer muchas cosas como esposo, como persona, como hombre, como todo. Él tuvo que ganarse la confianza. Entonces, durante el proceso de restauración, no fue fácil, fue un año que nos costó mucho, 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 mucho. Un año de constante desconfianza, porque no te digo, o sea, no es fácil. Y con referencia a los pensamientos, lo único que yo hacía es la palabra. O sea, cuando ya venía, digamos un ejemplo ya, él a veces me decía, tengo que quedarme en una reunión hasta las 8 de la noche. La lucha. Se me venía el mundo encima otra vez, porque decía, ¿y por qué se queda? ¿Y con quién se queda? Y envíame fotos. Y seguro estás en la oficina. Pero... Y era del otro lado. Sí, literal, Sí, él me mandaba fotos. O sea, ahorita estoy saliendo de la reunión. Ahorita voy, estoy acá. ¿Y yo con quién estás? Entonces, fue un año de una lucha súper fuerte, de llenar mis pensamientos y mi tiempo de la palabra de Dios, porque ¿cuál es nuestro
nuestra batalla, nuestra mente, y el diablo nos ataca los pensamientos. Entonces venían pensamientos, ¿y qué tal si te está engañando otra vez? ¿Y qué tal si no se fue a la reunión? Y la prueba fue cuando igual se fue una vez de viaje. Me dice, me voy una semana de viaje. Una semana. Yo dije, verás, Señor, no. O me llevas al viaje y no te vas a meter. Porque llegan esos momentos. Entonces, y ahí fue que nos sostuvo, como te digo, la palabra de Dios y su compromiso de restauración. Porque no te digo que uno como esposa a veces también juzga. No es, como te digo, somos humanos. Entonces yo a veces le juzgaba. Entonces le decía, no creo que te vas. Entonces decía, yo dejo en tu cancha el 100% de la confianza. Tú ves si te ganas o le pierdes. O sea, ahorita vas 1% del 100. Entonces, no hagas que yo pierda ese 1% que te tengo de confianza. Entonces, como te digo, durante ese año él se esforzó mucho, como te digo, compromiso y perseverancia, porque para él también era difícil. Entonces, yo decía, ya hago todo, pero necesito tu confianza. Entonces, decía, recién vamos 3 meses. O sea, tienes que ser perseverante, porque yo no confío. Entonces, se esforzó, o sea, si daba el 100 por nuestro matrimonio, él dio el 200 por la confianza, porque se esforzaba mucho por hacer las cosas bien, por demostrar ya que era diferente, por demostrar que ya no estaba en esas cosas, por demostrar que ya no fallaba. Entonces yo te puedo decir que al año de nuestra restauración, yo le puedo decir sí. O sea, ya vuelvo a confiar en un 80. Está subiendo. Entonces, te puedo decir que ahora nuestro matrimonio está restaurado al 100%. Amén, qué bendición. Chicos, para acabar, me gustaría escuchar, Dieguito, ¿cuál es el consejo de sabiduría que tú le darías? Porque miren, me encantó todo lo que hay de profundidad en esta historia, porque es lo que pasa en los matrimonios. A veces nosotros, como tú decías, van a la iglesia, pero tú no sabes las batallas que están viviendo dentro del matrimonio, dentro del área financiera en el matrimonio. Pero les agradezco tanto por haber abierto su corazón, porque yo sé que a alguien atrás cámara le va a ayudar, y el entender que aún dentro de la iglesia hay un Dios de restauración. No es solamente para aquel que no conoce a Jesús, sino dentro de casa yo necesito volver a creer, volver a pensar que Dios me devuelve la autoridad como hijo de Dios, lo que tú decías como hijo pródigo, porque algo que el hijo recibió nuevamente fue el anillo, que es en representación de la autoridad que Dios le está devolviendo. Dieguito, ¿qué consejos le dejarías a esos hombres que quizás hoy están viviendo la batalla que tú viviste? Y me gustó tanto que seas tan transparente, porque es cierto, a veces el cargo te enceguece y te olvidas de quién te dio el cargo. Así es. Y el enemigo no viene solo con eso, viene en conjunto, viene como a los amigos, las tentaciones y tanta cosa. Pero basado en la experiencia que tú viviste, ¿qué les podrías decir a esos hombres que hoy están batallando con la tentación dentro de la iglesia, fuera de la iglesia? ¿Qué les podrías decir? ¿Vale la pena arriesgar tanto? A ver, ¿qué les puedo decir? De varón a varón, cumplan los mandamientos que Dios les manda a hacer, porque el diablo está al acecho, pero reconozcamos que hay un Dios, que Él, en este proceso de restauración particularmente, nos ha trasladado a conocerlo mucho más a Dios, a estar siempre dependientes de su palabra, de la oración, y por qué no decirlo también el ayuno. Si hay algún hombre que a lo mejor esté atravesando una situación similar, pues
Y yo le animo a que busque a Dios en su palabra. La palabra de Dios, como está escrito, es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos por caminos de justicia. Yo también, en la profesión que llevo, también sí es a veces complicado, porque también he tenido personas, atiendo a los artesanos, les brindo asesoría jurídica a los artesanos por la profesión que Dios me ha dado. Primero, soy hijo de Dios; segundo, por la profesión que me ha dado, a la que me entrego mucho, al 100%, que es de ser abogado. Tú sabes, me ha tocado artesanos que a veces no solo vienen con la asesoría de que quieren gozar de unos beneficios que yo otorgo como entidad pública, pero también a veces vienen con otros problemas que uno a veces también ahí está para insertarles la palabra. Pero no esté desanimado. Mire, acuda a la palabra de Dios dice esto. Y decirles a los varones, pues, del pueblo de Dios, que no se dejen argumentar por Satanás. Si alguien está viviendo algo, si está siendo tentado más que todo por Satanás, aléjese de la tentación. Primero es el sometimiento a Dios. Hay que buscar en su palabra. El contar el 100% con la palabra. Por eso no es en vano lo que hacemos en la Iglesia de Jesucristo. La única respuesta, pienso yo, que el leer los 7 capítulos diarios nos ayuda a edificarnos, a limpiar el corazón, a limpiar los pensamientos aún más profundos que Satanás quiere insertarnos, quiere atacarnos, como dijo mi esposita, atacarnos la mente. Entonces, aquel varón que esté viendo esto, pues, no lo use como un instrumento de vergüenza, sino úselo como un instrumento que puede edificar también su vida, porque afuera es la batalla. Que sea en la iglesia muchos, hermanito, hermanita, pero afuera es la verdadera batalla contra Satanás, contra sus potestades, porque Satanás viene disfrazado de diferentes maneras. Se disfraza en las amistades. Hay que saber con quién nos juntamos. Hay que saber con quiénes somos, amigos de quién somos. Yo con esta experiencia, pues, puedo entender que Jesucristo ha quedado como mi único amigo. Quizá el mundo lo puedo conquistar con la palabra, hablarles de Dios. Pero juntarme otra vez con el mundo, no. Dios le pague nomás. No nos consideremos ni aptos para las cosas del mundo, ni mucho menos escuchar lo que el diablo quiere decir. Hacerle oídos sordos, muchas gracias, a un lado. Porque el varón que comete eso, yo pienso que no se valora a uno mismo y no valora a la persona que Dios le ha dado. Mi esposita ha sido mi regalito del cielo, mi pedacito de cielo. Y el haber vivido esa etapa, después de eso, pues me ha enseñado a valorarle mucho más. Valorarme a mí también como varón. El entender que hay una persona que Dios me puso a mi lado. Una persona que juntos le dijimos amén ante el altar de Dios. Y perder el tiempo en cosas que el enemigo ofrece no es para nada edificante. Destruye el matrimonio. Se pierde la confianza. No hay comunicación. Y en sí, el área física, el área emocional, el área financiera se empiezan a perder. Satanás es alguien que ofrece todo. Ofrece millones de riquezas. A mí en ese tiempo me puso un cargo de eminencia. Pero así mismo, todo se fue. ¿Y de qué sirvió? De nada. Fue un tiempo de prueba, sí. Pero más bien en ese tiempo de prueba hay que gozarnos, porque mientras más nos aferremos a Dios y a sus promesas, la bendición está cada vez más cerca. Y Dios es un Dios que restaura. Es un Dios de milagros. Consejo sano: amen a su esposa, amen a su pedacito de cielo que tengan a su lado. Si la tienen en este momento que nos están viendo, abrácenle. Trátenle bonito, porque a una mujer lo que más anhela es que la persona idónea que Dios puso a su lado es sentirse amada.
Y denme cariño, así. No hace falta 14 de febrero, no hace falta Día de la Mujer, no hace falta el cumpleaños. El cariño se da todos los días. Algo que yo aprendí para restaurar mi matrimonio es no solo esperar esas fechas. El amor se da todos los días. El amor nace en una preocupación constante hacia la persona. Que te escriba cómo estás, que te diga cómo te fue, cómo te está yendo en tu día. Es algo que yo considero que una persona se siente amada. Y restaurar la comunicación. La comunicación es importante. Ser transparente con la pareja es una de las cosas que mayormente he aprendido en este tiempo. Ser transparentes, incluso ser transparentes en la remuneración que uno se gana. Porque si uno no establece su remuneración junto con la de su esposa, el diablo tiene de dónde golpear. Exacto. Entonces siempre, varones de Dios, varones que me estén viendo, siempre su esposita va a ser la ayuda idónea, va a ser su apoyo. Siempre va a ser esa persona que va a estar junto a ustedes. Por eso Dios nos puso como cabeza y puso también el cuerpo de Cristo. No es en vano. Eso puedo decirles. Gracias, Dieguito. Chinita, ¿cuál sería tu consejo? Bueno, después de todo lo que hemos conversado y hemos contado como matrimonio, como dice la palabra, la mujer sabia edifica su casa. ¿Ya? Puede ser que haya mujeres, ¿no? Que existan mujeres que están pasando por un proceso similar. Mi consejo sería únicamente la oración. La oración y aferrarse a la palabra. No hay nada mágico, no hay nada fuera de Dios que Él pueda restaurar. Y como decía mi esposita, este tiempo que hemos estado viviendo, yo creo que es el tiempo de la retribución. Porque el Señor ha sido bueno con nosotros. No tenemos los mismos cargos, pero tenemos lo que el Señor nos ha dado como si los tuviéramos. El Señor ha provisto para todo. El Señor no nos ha dejado en vergüenza. Y el principio, siempre, darle al Señor lo que le corresponde. Ya hemos probado sin darle. Y nos ha ido, no por temor, sino por obediencia y amor. Porque todo lo que nosotros tenemos, nada nos pertenece. Todo le pertenece al Señor. Y he escuchado también, ¿no? Que dicen, es que a mí me duele dar el diezmo. No nos debería doler, porque no nos pertenece. Es la misericordia de Dios, la provisión que viene de Él, y de lo que Él nos da, le damos algo muy chiquitito, porque Él nos da mucho. Y como decía el tema de las finanzas, creo que nuestro principio es, yo no puedo pagar una tarjeta, no puedo pagar una deuda, lo que sea. Pero nosotros aprendimos. Sí. Yo le tengo que dar al Señor el diezmo. No importa lo que pase o que se quede pendiente. Y lo hemos probado. Cuando le damos al Señor, nada queda pendiente. Todo se paga. Y Él nos provee. Lo restaura. Y quiero terminar esta historia tan preciosa con el versículo que el Señor te regaló, Chinita, que es Jeremías 29:11, que dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Que viva el amor, y yo sé que va a venir esa generación de paz del Señor. Amén. Les amo mucho y gracias por estar aquí. Y a ustedes también muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Dios les bendiga, cuídense. Chao.